Pues mientras va entrando gente, para no quedarnos así callados, voy a compartir contigo una pantalla sobre la página Tisanas de mi abuela. Voy a contarte la historia de Tisanas de mi abuela. Tisanas de mi abuela nació como un herbolario primero físico, en el que dábamos muchos talleres, sobre todo gratuitos, talleres de remedios naturales. Ahí estuvimos haciendo jabones, velas, hacíamos muchos remedios, trabajamos mucho las maceraciones, porque las maceraciones son la base de todo. Además, desde el punto de vista tanto, pues hablábamos de la espagiria, por ejemplo, desde un punto de vista químico hasta un punto de vista medicinal, fitoterapéutico, y también desde un punto de vista mágico. Y bueno, veo que ya alguien más ha entrado. Voy a saludarle, a ver quién eres. Voy a dejar de compartir la pantalla. Bueno, ya se hará presente. Volvemos otra vez, os sigo contando la historia de Tisanas de mi abuela. Os decía que era un herbolario, primero físico, donde pues empezamos a hacer muchos talleres de tipo, sobre todo remedios naturales, ¿no? Es un mundo que a mí siempre me ha apasionado y además en esos años es cuando más profundicé en el tema de los remedios naturales. Aunque, bueno, yo siempre quise, sobre todo, amo la fitoterapia y quise profundizar en la fitoterapia y pasé pues de simplemente a, no sé, a compartir información de internet a verdaderamente profundizar a través de estudios de las plantas. Descubrí algo muy interesante, descubrí que hay un gap temporal, podríamos decirle un decalaje temporal, en el que la fitoterapia es abandonada aproximadamente el siglo XIX por apostar más por la farmacopea que hemos ido conociendo en el siglo XX, y entonces ahora que se está retomando, pues se conoce muy poquito sobre las plantas. Realmente lo que vamos conociendo de las plantas son usos tradicionales que se han ido haciendo de ellas, pero ahora, recientemente, en las últimas décadas, es cuando verdaderamente se está profundizando en el mundo de las plantas, en sus principios activos y en cómo funcionan estos principios activos. Y sobre todo buscando medicamentos nuevos. Entonces, bueno, pues yo creo que ahí se ha retomado la fitoterapia desde un punto de vista científico y entonces hasta ahora había sido simplemente pues una transmisión de conocimientos pues meramente básicos y tradicionales, a ahora empezar a estudiarse. Entonces, ¿qué ocurre? Que no conocemos todavía la implicación de todos los principios activos que se encuentran dentro de las plantas, ni las interacciones, ni las sinergias, ni nada. Se empiezan a conocer ahora porque se empiezan a estudiar profundamente, pero todavía nos queda mucho por conocer sobre plantas. Entonces, el mundo de la fitoterapia pienso que es una ciencia, aunque antigua, realmente moderna, y que tenemos mucho, por supuesto, mucho que aprender. Y hoy, ya que son las 6, justo las 6, la hora en que empezábamos el taller, pues vamos a hablar sobre las plantas para la fertilidad femenina. ¿Por qué hablamos sobre las plantas para la fertilidad femenina? Porque para mí es un tema que me ha apasionado durante muchos años, he estado investigando mucho este tema y me faltaba quizá este trabajo por hacer, porque yo veía que había mucha información muy vaga en internet y que la gente estaba buscando desesperadamente plantas para mejorar su propia fertilidad, pero con una información bastante errónea. Y la pregunta del millón pues es si verdaderamente se puede mejorar la fertilidad femenina tomando suplementos herbales. Por supuesto, desde luego no estaríamos aquí si no pudiéramos responder a esa pregunta de forma afirmativa. Por supuesto que sí. Se puede y es posible mejorar la fertilidad femenina tomando plantas.
Y la razón es porque las plantas apoyan al sistema hormonal desde varios flancos. O bien aportan fitohormonas, la mayoría de las veces son flavonoides que actúan como si fueran hormonas femeninas, o bien también mejorando los receptores de las hormonas, lo que hace, digamos, que las hormonas tengan un papel importante en el sistema reproductor, o bien también creando un caldo de cultivo para que el aparato reproductor se reinicie. Pongo reinicio entre comillas, porque muchas veces hay ciertas condiciones fisiológicas relacionadas con nuestros hábitos de salud y sobre todo con los contaminantes que nos rodean que afectan a la fertilidad. Entonces, las plantas pueden facilitar que nuestro aparato reproductor de repente encuentre las condiciones que había perdido y pueda reiniciarse. A ver. ¿Sirve cualquier planta para la fertilidad femenina? Cada una de las plantas que se recomiendan para la fertilidad femenina tiene una capacidad concreta, así que no todo sirve para todo. Muchas veces he visto con desesperación, sobre todo en foros o en páginas de información vaga, pues gente buscando desesperadamente una solución para mejorar la fertilidad femenina. Y se han recomendado arbitrariamente unas plantas y otras. Y realmente no todo sirve para todo. Es importante que tengamos muy clara esta idea porque no todas las plantas nos van a ayudar. Hay que tener en cuenta que el ciclo femenino tiene dos partes. Una que va desde la regla hasta la ovulación y otra que va desde la ovulación hasta la regla. Es decir, hay dos momentos del ciclo. Y en esos dos momentos del ciclo, pues dominan unas hormonas en unos u otros, ¿no? Antes de la ovulación, digamos que son los estrógenos y la hormona luteinizante la que domina, ¿no? Digamos la que está más presente, y después de la ovulación es la progesterona y la folículo estimulante la que domina el proceso. De hecho, además, justo en la ovulación, concretamente la progesterona y especialmente la folículo estimulante es cuando, digamos, hay un pico que es lo que provoca la ovulación y es lo que hace que maduren los óvulos, ¿no? Que eclosionen los óvulos. En cada ciclo, además, maduramos varios óvulos, no maduramos uno, sino que normalmente maduramos pues 5, 6, 7 y hay uno que es el que eclosiona y es el que, digamos, que recorre todo el proceso hasta llegar desde las trompas de falopio al útero, donde pues espera o no espera el espermatozoide para poder anidarse como embrión en la zona del útero. Entonces es muy importante que tengamos en cuenta que nuestras hormonas no siempre son homogéneas en todo el ciclo. Bueno, para corregir un poquito mejor la lámina que habéis visto, este sería un gráfico de los niveles hormonales que hay a lo largo del ciclo, ¿no? Aquí donde están todos los picos de todas las hormonas es el momento de la ovulación. Si os fijáis, cuando más sube es la luteinizante, la LH, y también la hormona folículo estimulante, que es más activa, estaba indicado erróneamente, es más activa en la primera parte del ciclo y, como veis, baja en la segunda, ¿no? Y luego la progesterona, que la progesterona empieza a subir, si os fijáis, después de la ovulación. Es cuando tiene su pico, ¿no? Los estrógenos van subiendo y tienen la mayor altura justo en el momento de la ovulación. Pero la progesterona tiene el pico justo después de la ovulación, ¿vale? Es importante que podamos entender el ciclo para que de esta manera podamos entender cuando una planta, por ejemplo, fitoestrogénica o progestágena nos puede ser interesante, ¿no? Cuando puede ayudarnos. Yo creo que entendiendo este gráfico entenderemos muchas cosas.
Y por eso las plantas no funcionan así, ¿no? Por eso es muy importante que estudiemos cuál es nuestro análisis. Si nosotros vamos a buscar plantas que nos ayuden para mejorar nuestra fertilidad, tenemos que saber qué es lo que falla en nuestra fertilidad. Por lo tanto, es muy importante que analicemos cada uno de los índices que nuestro análisis de sangre indica que pueden estar fallando, ¿no? Si has consultado al médico por causas de infertilidad, pues seguramente este te ha recomendado 2 tipos de análisis de sangre, que suelen ser el día 3 del ciclo y después el día 20, contando que el ciclo empieza el día 1 de la regla, para poder analizar cómo tienes las hormonas en los distintos momentos de ese ciclo, ¿no? En los distintos días. Entonces, la fertilidad puede irse afectada cuando, por ejemplo, los niveles de estrógeno o de hormona luteinizante son bajos. Eso quiere decir que posiblemente tengas un ciclo anovulatorio, es decir, que no estés ovulando. También puede estar afectada cuando los niveles de la folículo estimulante son elevados, porque eso quiere decir que no tienes suficiente óvulos y entonces, o estos no eclosionan correctamente, y entonces digamos que nuestro cuerpo de forma mágica, casi mágica diríamos, sube la folículo estimulante para aumentar el éxito de maduración de los óvulos, ¿no? Entonces ahí ya hay un índice de que algo no está funcionando bien, sobre todo es en casos de baja reserva ovárica. En casos de baja reserva ovárica también hay niveles anormales de la hormona antimuleriana, que de hecho además se considera que es la más fiable para establecer, para pensar si existe o no existe una baja reserva ovárica. BRO, es eso que pone BRO entre paréntesis. Y luego también puede haber otros casos, como por ejemplo un nivel elevado de la prolactina. La prolactina es la hormona que estimula la secreción de leche, y entonces, bueno, pues en caso de que esté demasiado alta, posiblemente nuestro ciclo se vea afectado, sobre todo nuestra capacidad para concebir hijos, y además puede estar relacionado con un adenoma en la hipófisis. Esto no es todo, por supuesto hay muchos más casos. Por ejemplo, está el caso del citomegalovirus, que es un pequeño virus que tiene la capacidad de destruir óvulos, y que muchas veces se coge como si fuera un resfriado, se confunde con un resfriado, es la famosa, le llaman la enfermedad del beso. Y podríamos tener en ese momento activa la enfermedad e impedir el embarazo. Y hay muchas más causas, ¿no? Pero digamos que estas son las más comunes. Entonces, entendiendo la causa que está afectando a nuestra fertilidad, podemos actuar al respecto, ¿no? Tomar plantas por tomar no sirve para nada, puede ser hasta contraproducente incluso, sobre todo si por ejemplo estamos tomando una planta fitoestrogénica que nos han vendido como para la fertilidad, ¿no? Esta es muy buena para la fertilidad, o yo conseguí el embarazo con esta planta y resulta que es una planta fitoestrogénica. Las plantas fitoestrogénicas son geniales para personas que tienen ovarios poliquísticos o personas que tienen los ciclos irregulares por algún motivo, pero una ingesta continua de fitoestrógenos hace el mismo efecto que si estuviéramos tomando pues un anticonceptivo. Entonces, posiblemente estemos haciendo lo contrario de lo que buscamos. Por lo tanto, es muy importante entender cuál es el motivo por el que no somos fértiles para saber cuál es la planta que nos puede ayudar. ¿Cuándo es el momento interesante para tomar plantas? Yo creo que lo deberíamos aplicar a todas las casi a todas las patologías, ¿no? No a todas, pero sí a un gran número de patologías, que es cuando tengo un diagnóstico claro y estoy fuera de tratamiento. Y esto, pues por ejemplo, lo recomendaría para casos de diabetes, ¿no? Existen plantas que ayudan a bajar la resistencia a la insulina y que son antidiabéticas, sobre todo para temas de tiroides también.
existen plantas que ayudan a activar la tiroides, en el caso de un hipotiroidismo, pero siempre y cuando yo no me esté tratando por algún motivo, ¿no? En este caso, pues estamos hablando de, por ejemplo, estoy haciéndome un tratamiento de fertilidad y me he quedado sin fondos para poder seguir haciéndomelo, y entonces pues ese es el momento de, si no me puedo apoyar por los médicos porque no me lo puedo financiar, pues voy a intentarlo a través de las plantas, ¿no? Siempre y cuando digamos que nuestro diagnóstico sea posible regularlo con plantas, que actualmente los médicos, no existe ahora mismo una clínica de fertilidad que esté tratando con alternativas fitoterapéuticas, y no existe esa opción, pero sí que es verdad que, por ejemplo, un ciclo anovulatorio o, por ejemplo, no sé, una pequeña desregulación, sí que es verdad que se puede trabajar con plantas perfectamente. Entonces, ¿qué plantas debo tomar? Pues esa es la cuestión. O sea, primero tengo que conocer qué es lo que me pasa, y después tengo que decidir qué plantas voy a tomar y en qué momento tomarlas. Porque, como hemos dicho, nuestro ciclo tiene dos partes. Tiene una parte que es entre la regla y la ovulación, donde los estrógenos son importantes, por lo tanto quizá ese es el momento de tomar fitoestrogénicas, y luego hay una parte a partir de la ovulación donde es importante tomar otro tipo de plantas, ¿no? Así que es importante saber qué es lo que me pasa para poder decidir cuál es la planta que voy a tomar. Hay plantas que mejoran los niveles de estrógeno, hay plantas que mejoran el revestimiento del útero, hay plantas que mejoran la calidad de los óvulos, hay plantas que mejoran los niveles de progesterona, hay plantas que simplemente regulan el sistema hormonal, como por ejemplo la onagra. Hay plantas que mejoran la circulación pélvica, hay plantas que limpian las trompas de falopio. O sea, es decir, que si no sé lo que me pasa, no sé cuál es la planta que puedo tomar. No puedo decidir, voy a tomar Vitex porque dicen que no sé quién se quedó embarazada después de tomar Vitex. O no voy a tomar ñame silvestre, que es una planta progestágena, porque no sé quién la tomó y se quedó embarazada. Eso no nos sirve, tenemos que saber qué nos pasa y saber si las plantas nos van a ayudar al respecto. Muchas veces es cuestión de trabajar incluso la nutrición en vez de las plantas, con lo cual también es importante. Esto es lo mismo que os decía, ¿no? ¿Qué pasa si tomas una planta fitoestrogénica durante todo el ciclo? Reduces las posibilidades de ovular. Así que es muy importante distinguir entre la toma, eso también es verdad, es muy importante distinguir entre una toma esporádica y una toma como tratamiento. Muchos de los alimentos vegetales que tomamos tienen fitoestrógenos. Sin ir más lejos, el arroz, por ejemplo, es una planta fitoestrogénica. Entonces, es importante saber si existe una planta que yo esté consumiendo de una manera diaria o que simplemente la tomo esporádicamente. De hecho, además, la fitoterapia realmente se apoya en tomar plantas durante un determinado tiempo y una toma concreta al día o varias tomas concretas. Es como pues cualquier fármaco igual. Nosotros cuando tomamos un antibiótico, por ejemplo, normalmente nos suelen recomendar una pastilla cada 8 horas, 3 veces al día y durante aproximadamente una semana. Pues lo mismo ocurre con las plantas, ¿no? De hecho, además, normalmente los laboratorios que venden plantas intentan homogeneizar la cantidad de principios activos para que se puedan hacer tratamientos, para que se puedan hacer tomas periódicas. Entonces, bueno, pues es importante que entendamos que si un día tomamos arroz no nos va a pasar nada. Pero si a lo mejor consumimos arroz mañana y tarde porque nos gusta mucho y tal, pues a lo mejor sí estamos haciendo algo en contra de nuestra fertilidad. Por lo menos en contra de nuestra diabetes, seguro. Y es bastante importante.
hay que saber cómo funciona cada planta, hay que analizarla, no podemos tomarla de una manera continuada, ¿no? Y además no todas se toman de la misma manera. Algunas, por ejemplo, las plantas progestágenas se pueden tomar a partir de la ovulación o incluso unos días antes para ese pico que se produce justo en la ovulación con la idea de empujar un poco la posibilidad de embarazo, ¿no? Entonces, es muy importante saber para qué sirven cada planta, cómo funcionan, para poderlas tomar. No se puede decir alegremente, la voy a tomar todos los días ginseng porque me han dicho que es bueno para el embarazo, sabiendo que es una planta fitoestrogénica. Bueno, creo que ya lo he repetido muchas veces, ¿no? Algunas plantas indicadas para la fertilidad pueden provocar un aborto, por ejemplo, la ruda. La ruda es una planta abortiva. Normalmente son abortivas aquellas que estimulan al útero, ¿no? Se suelen utilizar en mujeres que a lo mejor pues no tienen regla, por lo que sea, ¿no? Tienen dismenorrea. Entonces, normalmente esas plantas se suelen recomendar para regular el ciclo. Y, sin embargo, también son abortivas. ¿Qué quiere decir eso? Que a partir de la ovulación es importante no tomar plantas que pensemos que pueden ser abortivas o pueden ser peligrosas. ¿Por qué? Porque a lo mejor podemos estar embarazadas sin saberlo. Por lo tanto, es importante que durante la segunda parte del ciclo tengamos mucho cuidado con qué plantas vamos a tomar. Entonces, lo que he hecho ha sido navegar por internet y buscar todas las plantas que se están recomendando para la fertilidad femenina. Además, lo he buscado en webs de divulgación de salud que no son profesionales, en foros, en páginas de estas, pues que se ve que hablan de la salud pero de una manera muy vaga. Entonces, he estado buscando información de todas esas plantas, he recopilado más de 30 plantas y después he ido investigando una por una y he leído cientos de estudios para corroborar en qué aspecto ayudan a la fertilidad con el objetivo de sacar de dudas a las mujeres que buscan un embarazo, que no tienen ayuda y que pueden tomar el control de su fertilidad cuando, pues eso, cuando nadie les apoya, ¿no? Sobre todo es muy importante para aquellas personas, pues eso, que no pueden financiarse un tratamiento o porque alguien ha tirado la toalla por ellos, que eso a mí me da mucho coraje, ¿no? Cuando un médico dice, no, olvídate, ya no lo vas a conseguir, tienes baja reserva ovárica, o por ejemplo, y lo único a lo que puedes aspirar es a la donación de óvulos o de embriones y tal, ¿no? Y esa mujer todavía quiere ser madre. Yo entiendo que es la mujer la que tiene que decidir cuándo tirar la toalla. Y creo que es muy importante ese momento, ¿no? Nadie puede tirar la toalla por una mujer. Creo que es una injusticia tremenda, porque lo que estamos haciendo es romper el alma o la ilusión de esa mujer. Y es la mujer la que tiene que llegar por sí misma a saber en qué momento va a parar, en qué momento va a decidir cambiar de sistema o adoptar o elegir otro camino diferente al de tener un hijo de forma biológica. Así que es importante sobre todo que las mujeres puedan tomar, como digo yo, el control, el decidir cuándo y hasta cuándo. Y además creo que he hecho un buen trabajo, me ha llevado 4 meses montar este curso, ¿no? Porque he investigado durante días enteros sobre estas plantas con el fin de que nadie las tome sin saber si les ayuda o no. Súper importante esto, ¿no? Porque hay mucha confusión al respecto. Al menos lo digo porque, como yo llevo muchos años estudiando, yo misma tenía mucha confusión al respecto. De hecho, además, tengo audios en los que, porque hasta hace muy poco yo no sabía si, por ejemplo, la onagra era fitoestrogénica o no. Sabía que se utilizaba muchísimo para regular el ciclo. Después he descubierto que lo que tiene la onagra y la borraja, que son 2 plantas primas hermanas, es un tipo de omega 6 que normalmente el organismo lo sintetiza, pero que tomado de una manera natural, y además creo que son las 2 únicas plantas que lo toman, pues facilitamos mucho, digamos, el equilibrio hormonal.
Y por ese motivo la onagra sirve para, digamos, regular ciclos, para mejorar en general el estado hormonal de la mujer. Y es por ese ácido graso omega 6, creo que se llama cis-gamma o linoleico, y por el que funciona. Entonces, bueno, había mucha información confusa, me ha costado mucho trabajo, yo misma no era capaz de dar información veraz precisamente por eso, porque había mucha confusión. De hecho, además, yo me acuerdo que una vez conocí a un ginecólogo y le pregunté sobre plantas. Y me dijo algo muy, muy valioso, que además lo he podido corroborar a raíz de este estudio, ¿no? Decía que lo importante no es qué planta tomar y en qué momento. Lo importante realmente es que todo funcione bien, y para que todo funcione bien tiene que haber un equilibrio. Entonces, es algo más profundo, no se trata solo de tomar una planta y solucionar algo, ¿no? Sino realmente de encontrar ese equilibrio. Y las plantas pueden ayudar, pero deben ir acompañadas de otras cosas. Que además añado sobre todo a este estudio que te comento que he realizado, y he llegado a conclusiones súper interesantes. Por ejemplo, aquí te pongo algunas de ellas, ¿no? ¿Sabías que al menos un 90% de las plantas, 90% de las plantas que mejoran la fertilidad femenina en algún aspecto, también mejoran la resistencia a la insulina? Es increíble. Yo sé que la resistencia a la insulina y sobre todo el sistema hormonal están íntimamente ligados. ¿Por qué? Porque cuando hay mucha insulina en sangre, la insulina afecta al tiroides, la insulina afecta a las suprarrenales, y por lo tanto ya estamos tocando el sistema hormonal, ¿no? Entonces sé que en ese aspecto tener niveles elevados de insulina, que eso ocurre cuando tus receptores de la glucosa no funcionan bien, tienes resistencia a la insulina, y por lo tanto se produce el páncreas para compensar esa subida de glucosa que no se termina de regular, sigue segregando insulina, pues entonces al final ocurre que todo se desestabiliza, todo se me traba la lengua, todo se desestabiliza. Bueno, pues el caso es que, curiosamente, estas plantas, además de mejorar la fertilidad, mejoran la resistencia a la insulina. Y es sorprendente la relación que hay. Casi, pues, yo he puesto un 90% por ser cauta, pero incluso sería un poquito más. Luego, otra idea también muy interesante: no todas las plantas consideradas fitoestrogénicas pueden usarse con miedo en caso de cánceres estrógeno dependientes. Como sabemos, pues por ejemplo el cáncer de mama o el cáncer de útero son un tipo de cáncer estrógeno dependientes. ¿Qué quiere decir eso? Que si hay altos niveles de estrógeno, el cáncer se desarrolla con más facilidad. Bueno, pues hay plantas que, aun siendo fitoestrogénicas, no suponen un riesgo para personas que tienen este tipo de cáncer. No es necesario, si tienes cáncer, tomar una planta fitoestrogénica, pero es una curiosidad que me ha gustado compartir porque me llamó muchísimo la atención. Otra idea también bastante interesante, ¿no?, para las mujeres que buscan el embarazo ya en edad tardía. ¿Se puede revertir la menopausia? Yo es que lo he llegado a escuchar, eso de revertir la menopausia. Realmente yo considero que la menopausia, ya entrada en años, creo que es bastante difícil, si no digo la palabra imposible, porque creo que no existen imposibles. Los imposibles al final van desapareciendo con la constancia, pero sí es bastante difícil revertir una menopausia. Lo que sí que estoy convencida de que se puede revertir, y de una manera natural, es la perimenopausia, que son esos años previos a una menopausia ya avanzada, ¿no? Y se puede revertir con tratamientos herbales.
se puede alargar la reserva ovárica. Y esto lo sé porque antes de este estudio hice otro que está relacionado con la reserva ovárica, con cómo mejorarla de forma natural, desde la nutrición, desde la fitoterapia. Y sí que es verdad que existe una relación directa, por ejemplo, entre la reserva ovárica y, pues, por ejemplo, una de las hormonas, que es la DEA, y existe una relación directa. Y la DEA se puede estimular con plantas, con lo cual sí que se puede mejorar la reserva ovárica y además mejorar la calidad de óvulos en el caso de tratamientos de fertilidad y la calidad de embriones, porque si tenemos una buena calidad de óvulos, tenemos una buena calidad de embriones. Así que sí, se puede alargar la reserva ovárica, se puede llegar a lograr embarazos en casos en los que solo hay un pequeño desequilibrio con plantas. Yo sé que las plantas no hacen milagros, esto hay que decirlo, pero sí he puesto ahí una palabra, sí hacen milagrillos, es decir, que sí que puede suponer la diferencia entre el embarazo y el no embarazo en determinados casos, en casos muy concretos, no en todos. Pero, por ejemplo, sé que hay plantas que ayudan a personas que tienen ovarios poliquísticos o personas que tienen endometriosis. Y a estas personas que su fertilidad se ve afectada por estos dos casos, las plantas sí que pueden hacer algo por ellas. Con lo cual es bastante importante tener en cuenta este aspecto. Aunque, como digo, no hacen milagros, no van a hacer que una anciana de 60 años se quede embarazada, eso sí, va a ver, como digo yo, imposible no es nada, ¿no? Pero sí que es bastante difícil y cercano a lo imposible. Después de hacer este curso, he creado un audio para que resulte más fácil de asimilar. Entonces, el curso de plantas para la fertilidad femenina recoge, pues eso, o sea, se puede escuchar en audio tranquilamente para que se pueda tomar notas y demás. No obstante, también dejo el contenido escrito para que la gente, pues con tranquilidad, pueda bajarse el estudio, que es una recopilación de plantas con todas las referencias de estudios que se han efectuado. No vienen los enlaces, pero sí viene dónde se hizo, con qué se hizo. Curiosamente, muchos de los estudios se han publicado en Irán, y el motivo es porque en Irán existe un tipo de medicina pues similar a la Ayurveda india, que es la medicina persa, y entonces resulta que tradicionalmente se han tratado muchos casos de infertilidad, de infertilidad y otras enfermedades a través de los conocimientos de esta medicina. Y yo supongo que las universidades de Irán están recopilando toda la fitoterapia de la medicina persa y la están estudiando ahora con los conocimientos que tenemos de cómo reconocer principios activos, cómo a través de espectrometrías, cómo captar toda la riqueza fitoterapéutica de una planta. Y yo imagino que por ese motivo están recopilando tanta información sobre plantas. Estoy muy contenta de ofrecerte mi trabajo. Es un curso, como te he dicho, de plantas para la fertilidad femenina, donde lo que vas a encontrar es todas esas plantas que puedes encontrar en internet, pues cuáles son, qué estudios corroboran su eficacia en el ámbito de la fertilidad femenina. Para mencionarte algunas plantas, pues por ejemplo damiana, ginseng, ruda, es que son muchas, el cos negro, el ñame silvestre, el vitex, el diente de león, el pie de león, que es otra planta distinta, la caléndula, que la caléndula es una planta que tiene la capacidad de limpiar las trompas de falopio. O sea, todas las plantas que normalmente suelen recomendar para cómo mejorar la fertilidad
Tú pones eso y te encontrarás un montón de plantas, pero en este estudio ya te dicen cuáles mejoran el revestimiento del útero, cuáles mejoran la granulosa del ovárica, que es digamos, las células que rodean a los óvulos y que facilitan la mejora de la calidad de los óvulos, etcétera. Cuáles sirven para ovarios poliquísticos, cuáles sirven para endometriosis, cuáles son útiles para personas que pues tienen baja reserva ovárica. Es decir, ahí verás en este estudio todas las plantas una por una. Y ya está disponible en la página. Ya lo puedes acceder al curso. Este curso pues tiene mucho trabajo detrás, por lo tanto yo creo que podría costar incluso más de 50 euros, pero yo he decidido dejarlo a un precio asequible porque sé que muchos de vosotros, además me lo habéis dicho con el curso de botánica oculta, muchos de vosotros pues sois de países latinoamericanos y a lo mejor digamos la diferencia de precios entre un país u otro es importante porque la capacidad adquisitiva es diferente. Entonces he intentado ponerlo a un precio más asequible. No obstante, como vosotros sabéis, todas las personas que formáis parte del grupo de WhatsApp de Botánica Oculta, siempre recibís ofertas y demás, seguramente os lance alguna oferta temporal para que podáis incluso adquirirlo de una manera más económica, pero solamente a los que sois del grupo de Botánica, eso está clarísimo. Y a los que no sois, si estáis interesados, pues lo único que tenéis que decir es pinchar el iconito de WhatsApp, decírmelo y os ingreso en el grupo. Formas de adquirirlo, pues directamente o bien a través del curso de cómo mejorar la reserva ovárica de forma natural. ¿Por qué? Porque he decidido incluir este trabajo a este curso. Entonces, este curso que está enfocado solamente en reserva ovárica, os lo comenté anteriormente, que había hecho un estudio desde la nutrición, desde el aspecto físico, desde los estudios, había recogido todo lo que hay publicado relacionado, bueno, todo no, porque siempre año a año se va publicando más cosas, pero había recogido bastantes estudios publicados relacionados con la mejora de la reserva ovárica y por lo tanto hice un curso relacionado. Este curso me llevó también a conclusiones muy interesantes, bastante interesantes. La primera es que no hay un consenso sobre qué número de óvulos tenemos las mujeres. Es curioso, pero yo empecé a investigar y en cada página había un número diferente. No existe un consenso. Luego, otra cosa que también descubrí haciendo este curso es que la mayoría de los estudios que se hacen respecto a la reserva ovárica normalmente están basados en cómo detectar baja reserva ovárica para suspender tratamientos de fertilidad. Están diseñados, la mayoría de estos estudios, desde un punto de vista del médico, el analista, el ginecólogo que tiene una clínica de fertilidad y entonces, pues normalmente estos estudios están enfocados a cómo detectarlo antes, por ejemplo, o cómo analizar cómo descubrir una baja reserva ovárica, pero sobre todo de cara a los tratamientos de fertilidad. Nunca de cara a mejorarla y menos de forma natural. Nunca, o sea, no existen clínicas, por ejemplo, de fertilidad que estén enfocando sus estudios a cómo mejorar la reserva ovárica. Y realmente la baja reserva ovárica, cuando alguien te diagnostica baja reserva ovárica, lo hace en base a dos parámetros. Por un lado, la antimuleriana y por otro lado, hacen un recuento de folículos antrales. Los folículos antrales son, como os he dicho antes, en el ciclo no ovula un solo óvulo, sino que ovulan varios y eclosiona uno. Entonces, esos varios óvulos que maduran en la ovulación se les llama folículos antrales. Entonces, contando esos folículos antrales, si son muchos o son pocos, entonces deciden que hay baja reserva ovárica o que la reserva ovárica está normal.
Yo siempre lo comparo a meter la mano en un cajón y descubrir a ver si hay calcetines. Y si no toco ningún calcetín es que no hay. Claro, podría haber un calcetín que no estuviera tocando, ¿cierto? Y solo necesitamos un calcetín, realmente solo necesitamos un óvulo para el embarazo. Además, en este curso recojo estudios que se hicieron en Japón sobre cómo rescatar un óvulo incluso después de la menopausia. Y existen técnicas para rescatar óvulos después de la menopausia y lograr el embarazo. Pero son tan avanzadas que obviamente las clínicas de fertilidad del mundo todavía no las recogen, esas técnicas. Y como no las recogen, no puedes hacer uso de ellas. Aparte de que serían tan enormemente caras que posiblemente no las pudieras pagar. Pero existen esas técnicas y cada vez son más interesantes. Este curso, pues, como he incluido el anterior, antes costaba 45 euros, al sumarle los 27 ahora cuesta 72 euros. Y puedes hacer los dos cursos a la vez, porque creo que es bastante complementario uno con otro. O bien, os comenté en el grupo que iba a hacer una membresía, pues ya por fin también ya está dada de alta, ya se puede hacer la membresía. Pronto os pasaré una página donde podéis acceder a la membresía y ahí pues accedéis a todo el contenido de pago de Tisanas de mi abuela. El curso de botánica culta, el arte de la fermentación, introducción al druidismo, cómo abrir un herbolario, cómo combatir el hongo cándida de forma natural, los estudios que habéis visto y por supuesto muchas más cosas que hay publicadas, ¿no? Por ejemplo, el libro de brujería en la cocina o los próximos estudios que pienso hacer, que estoy decantándome entre si hacer un estudio así en profundidad como el que he hecho de la fertilidad relacionada con el dolor, porque creo que es una de las cosas que más hablamos con frecuencia en el grupo y sobre lo que más preguntamos, o bien sobre la diabetes y la resistencia a la insulina, que es un tema que últimamente pues me está gustando investigar sobre el tema y posiblemente coja mucho contenido relacionado con eso. Y bueno, pues lo que os tenía que decir hoy sobre este tema, pues ya he terminado. Esto es todo lo que quería deciros. No sé si tenéis alguna pregunta. Vale. Perdona, Ro, he visto que no tienes audio, no sé si has oído o no has oído algo de la conferencia, espero que no, espero que sí. Y en ese caso voy a ver por qué motivo no tienes audio. De todas maneras, cualquier duda que tengáis me la podéis hacer a través del chat para yo poder ir comentándoos. Sí, veo que no tenéis sonido, pero ya os lo he activado. Si alguien quiere hacer una pregunta, está a tiempo para hacerla. Me gustaría saber si os parece interesante, si os ha ayudado esta conferencia, si os sirve para algo, en fin, si os puede resultar de interés. Bueno, veo que no hay preguntas. Dentro de muy poco voy a cerrar el encuentro, así que si estáis interesados, todavía estáis a tiempo, unos minutillos más. Bueno, pues veo que no, así que os doy gracias a todos y nos vemos dentro de muy poquito. Para próximos encuentros ya os iré contando cositas que vayamos haciendo en Tisanas de mi abuela. Os doy las gracias por haber participado y cualquier duda y cualquier cosa que queráis preguntar, ya sabéis que tenéis el grupo de
de WhatsApp de Botánica Oculta para lo que queráis preguntar. Y a nivel personal, pues ya sabéis, el iconito de tisanas, os lo enseño. Y nada más. Esperaos que voy a compartir con vosotros la pantalla. A ver. Voy a cerrar aquí. Y aquí está el iconito. Aquí pincháis y me preguntáis directamente lo que queráis. Estos son los productos de formación que tiene Tisanas de mi abuela, los dos últimos que hemos dado de alta, plantas para la fertilidad femenina y también todos los contenidos. No obstante, ya os digo, os pondré esta misma grabación con todos los contenidos y con los enlaces para quien pueda estar interesado, y ya sabéis que dentro de muy poquito seguramente voy a publicar alguna oferta específica para la gente del grupo de Botánica Oculta. Y nada más, me despido. Muchas gracias a todos los que habéis participado y nos vemos prontito, o nos escuchamos prontito, o nos guaseamos prontito. Hasta la próxima.